Buenas, ¿cómo están? Vine acá a mostrarles la guayaba tropical porque con los frutos que tengo cosechados de la temporada pasada en el freezer voy a hacer un rico chutney de guayaba tropical. ¿Me acompañan a la cocina? Bueno, como verán, ya me encuentran bien preparadito para hacer un rico chutney de guayaba tropical. Y la fruta estrella de este chutney es precisamente la guayaba tropical. Acá tengo preparados casquitos de guayabita. Lo único que hice es retirarle las semillas, nada más. Luego le dejé la pulpa y la piel. Importante dejarle la piel porque eso le aporta un riquísimo sabor a este preparado. Y a todos los preparados también. Bueno, ahora voy a pasar a contarles qué ingredientes necesitamos y continuamos. Bueno, y empezamos con los ingredientes. Acá tenemos 250 centímetros cúbicos de guayaba tropical. Acá tenemos media cebolla chica, 2 cucharadas de azúcar, en este caso yo utilizo mascabo, pero puede ser cualquier otro tipo de azúcar, 2 cucharadas. Por acá tenemos una cucharadita de sal, yo utilizo sal rosa del Himalaya, pero puede ser cualquier otro tipo de sal. Una cucharadita de cúrcuma, un anís estrellado, esto le aporta un sabor increíble, y media copita de vinagre. Bueno, ahora vamos a la preparación. Que es muy sencilla, muy fácil. Vamos a procesar todos los ingredientes menos el anís estrellado. Este lo vamos a reservar. Bueno, así que lo que vamos a hacer, procesamos todos estos ingredientes que tenemos en pantalla y continuamos. Bueno, miren lo que quedó la mezcla previa al chutney. Qué lindo color y no saben qué aroma que me está regalando esto. Ahora voy a llevar tanto la mezcla como el anís estrellado a la cocina y continuamos. El chutney se puede consumir tanto frío como caliente, pero a mí me gusta calentar la mezcla en el punto que le agrego el anís estrellado porque este regala todo su sabor, calentándolo. Así que por eso lo caliento. Bueno, ahora vamos a prender el fuego. Bueno, prendemos el fuego por acá, lo vamos a poner en mínimo, lo más bajito posible. Dejamos que caliente, agregamos el anís estrellado, mezclamos un poquito y dependiendo la calidad de la llama del fuego, dejamos entre 5 o 10 minutitos más o menos, que caliente bien. Así el anís estrellado nos regala todo su sabor, que es único, increíble. Una vez que caliente bien, retiramos, dejamos de enfriar y ahí a probarlo. Luego les voy a mostrar, obviamente. Listo, miren lo que quedó el chutney de guayaba tropical. Cabe aclarar que una vez que lo dejé enfriar, retiré el anís estrellado, porque no es una linda sorpresa encontrarse con eso tan duro. Bueno, ahora voy a dar vuelta a la cámara y a pasar a probarlo. Bueno, llegó el momento de probar el chutney de guayaba tropical. Un verdadero lujo que me estoy dando con frutos de mi huerta. Una fruta desconocida acá en mi zona. Bueno, voy a pasar a probarlo y les cuento. Tiene una pinta y un aroma. Los chutneys tienen un aroma que ya te invitan a probarlo antes de hacerlo. No esperaba menos. No esperaba menos. Sabor tropical. Está el sabor tropical que tan delicioso es en este preparado. Increíble. Mmm. Los chutneys, todos los que tienen, todos los chutneys que hago, que he hecho, es que tenés una combinación de sabores en un solo sabor que empiezan a aparecer de a uno una vez que se van adhiriendo a la boca, que es impresionante la cantidad de sabores que hay acá. Está la parte ácida, la parte el vinagre, el anís estrellado que aporta ese sabor único y original que no puede faltar en un chutney, la fruta que le aporta dulzura y todo ese sabor tropical increíble. La cebolla también aporta lo suyo, que también aporta dulzura. Impresionante todo. El azúcar que aporta dulzura y queda muy bien en este tipo de preparados. Es un agridulce muy interesante. Mm, único, único. Esto la gente lo utiliza de varias formas. A mí me gusta con panes. Me gusta mucho con panes o acompañar algún preparado, algún panificado. Distintos tipos de panes. Queda muy bien. Después la gente que es carnívora, esto moja las carnes con el chutney y queda muy bien. Bueno, yo lo consumo con panes. Me encanta. Y lo como solo también. Lo como solo, es increíble esto.
con alguna galletita o solo. Mm. En la pizza, yo me he acostumbrado a utilizar los chutneys en la pizza. Cuando hago pizza, le meto chutney y queda muy, muy bueno. Bueno, voy a probar una cucharadita más y luego los dejo porque voy a seguir con esto. Me estoy calentando una pizza y le voy a agregar chutney de guayaba tropical. Un lujo. Mm, una delicia, una delicia. Bueno, espero hacer otros preparaditos y otros chutney que quedan. La verdad que me he acostumbrado tanto que ya han visto varios en el canal seguramente. Con otras frutitas que quedan todas únicas, originales y muy muy ricos estos preparados. El chutney de guayaba tropical, impresionante. Con los frutos de la guayaba tropical, su nombre científico es Psyllium guajava. Bueno, espero que les haya gustado. Mi nombre es Pablo Rodillo, soy del Vibrito nativo en Ñangapirí. Con ese logo me encuentran en las redes sociales. Si les gustó el video, pónganle me gusta, aprieten la manito, así, con el dedito para arriba, ese me gusta, y activen la campanita con todas las notificaciones, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Y bueno, suscríbanse al canal, que con eso nos dan una mano para seguir difundiendo esto que hacemos a pulmón. Espero que les haya gustado, nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. Chau.